nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, con este domingo de Septuagésima comienza el ciclo alrededor de la gran fiesta de Pascua, con su preparación lejana, remota, con los domingos que comienzan con la Septuagésima, para después con la Cuaresma de una manera más próxima e intensa, y después festejar gloriosamente la Pascua de nuestro Señor. Y por eso entonces el color morado de los ornamentos, que simbolizan la mortificación, el sacrificio, la abnegación, la penitencia, todo aquello que nos dispone y predispone para acercarnos a Dios, como pecadores miserables que somos todos, débiles, inconstantes, transidos por esa tara genética espiritual. Así como hay una genética biológica, hay una genética espiritual, y es la tara del pecado original, desconocida, negada, olvidada. Rousseau: el hombre nace bueno, sí, tu abuela nace buena, pedazo de idiota. El hombre no nace bueno, nace malo por el pecado original. ¿Y quién lo dijo? Rousseau, que como padre de familia fue un desastre, dicho sea de paso. Pero bueno, de todos modos el mundo de hoy piensa que el hombre es bueno, y como nace bueno, su libertad es buena y todo lo que haga es bueno, aunque sea un gay, una geisha, lesbiano o lesbiana, gay, lo que fuera, es bonito. El invertido, el pervertido, el perverso, con derechos. La máxima estupidez jurídica del mundo moderno sabiondo y muy orondo. ¿Para dónde se va? Porque para ir al cielo hay que creer, para ir al infierno no hace falta creer en el infierno. El que no cree que el fuego quema, pues que ponga el dedo en la llama a ver cómo le va. Y así irá eternamente a todos aquellos que incrédulamente, obstinadamente, no responden al llamamiento divino de Dios. Y pues bien, así entonces tenemos la parábola del Evangelio de hoy, que el padre Castellani dice que es una de las más difíciles, junto con otra también difícil, la del camandulero. Entonces, esta parábola de los viñadores, el padre de familia que sale a buena hora a concertar obreros, como antiguamente se veía en los pueblos, en las ciudades, incluso en la plaza, esperando que alguien utilizara sus servicios, y de buena hora contratan un denario. A media mañana, eso de las 9 de la mañana, que eso es tercia, porque los romanos dividían el día en 12 horas, comenzando con la hora primera, que era a las 6 de la mañana, tercia a las 9, al mediodía sexta, a las 3 de la tarde nona, y la 11ª hora eran las 5 de la tarde. A las 6 se acababa, trabajaron una hora, los últimos llamados. Entonces este padre de familia contrata
la jornada laboral en un denario, pero sigue contratando a media mañana, al mediodía, a media tarde y ya a la hora de finalizar la tarde, la hora 1/10. Y oh sorpresa, comienza a pagar por los últimos y le da un denario, igual que si hubieran trabajado todo el día. Entonces los de la primera hora pues pensaban que les iban a dar más, y resulta que todos llevan la misma paga. Y la gran moraleja: ¿por qué te molestas? No convení contigo un denario, y si le quiero dar a este que trabajó 1 hora, o al otro que trabajó 2 horas, o al otro que trabajó 9 horas, y a ti que trabajaste prácticamente las 12 horas, no puedo ser generoso y darle lo mismo? ¿Cuál es el problema? Claro que en el orden natural sí podría haber una especie ahí de... Pero en justicia no. Si yo convengo en pagar una suma correcta por todo el día y al otro le pago igual aunque trabajó 1 hora o mediodía, sí, mucha generosidad. Eso es lo que quiere nuestro Señor mostrarnos: cuán generoso es Dios en el orden sobrenatural, en el orden espiritual. Y para que nadie se crea muy gallito, muy orondo, yo soy el primero y soy más que el otro miserable que hace 1 hora que llegó a la iglesia a convertirse, o a la tradición, o a esta misa aquí. Ah, no, yo tengo 20 años, 30 años, yo soy más que ese que acaba de entrar por la puerta y es la primera vez, y lo miro y me da, y todo el mundo se da vuelta, que es, dicho sea de paso, la soberbia de religiosa de los fieles. Se creen muy horondos, y algunos que se creen mirando de arriba abajo, en vez de tener una actitud humilde, abierta, amplia, para que nadie se sienta incómodo. Y si llegó a la última hora, pues a la última hora llegó cuando lo llamaron, porque lo importante no es que yo trabaje todo el día, sino que yo trabaje porque me llaman, y a la hora que me llaman, sea a primera hora, a la mitad del día o a la última hora, en el último momento, en el último, yo diga sí. Y no me sienta que por ser el último voy a ser inferior a los primeros, y que los primeros van a ser superiores a mí. No. Creo que está clarito. El padre Castellani dice que es muy complicado. Hasta aquí no me parece nada complicado, la verdad. Ahora, yo no soy el padre Castellani, no tengo su genio, su inteligencia, pero cuidado, a cada uno lo suyo. Y el que viene a última hora puede corregir o enmendar a los de la primera hora. Y le aplicamos la misma parábola. Porque un enano se para encima de un gigante y ve un poco más que el gigante. Así de sencillo, como decía el mismo padre Castellani. Pero la gran dificultad que veía el padre Castellani, y que existe, y esa no se puede negar, es cómo remata la parábola de hoy.
porque aquí todos bien. Seas tú católico desde el bautismo, o te hayas convertido a los 20, 30 o 50 o 60 años, pero te convertiste, respondiste al llamado de Dios, perfecto, y te vas a salvar igual que el otro. El mismo cielo, aunque habrá grados, una jerarquía en los cielos, y los hay, los vemos, unos son vírgenes, otros mártires, otros doctores, otros apóstoles, otros evangelistas. Hay una gradación, pero la substancia es la misma. El denario, el cielo. Y nadie se va a sentir menos o va a tener menos cielo que el de la primera hora. Sino que lo importante es haber respondido a la hora. Por eso cada uno tiene su momento y su hora. Y no hay que apurar a las cosas. Y menos en el orden sobrenatural y eclesiológico. Y menos en esta crisis. Porque todos los loquitos se apuran. Y cuando descubren la verdad, se la quieren aplicar, y el que no piensa como yo está out. ¿Y a dónde está esa amplitud del pater familia, del eupatrida, de ese noble que llama a todo el que ve por ahí inoficioso y dando vueltas? Su viña abarca a todos. ¡Qué mayor generosidad! Y no hay envidias espirituales. Si el otro sabe más o sabe menos, lo importante es que con lo que yo tenga, lo ponga a funcionar. Y si tengo para funcionar todo el día, mediodía, una hora. Pero funcionas. Está clarísimo, evidentísimo, cuán amplio y bondadoso es Dios. Y así no mirar al último hermano que llega como un paria o alguien que merece menos. Pues todos somos llamados a la misma gloria de Dios. Pues bien, pero el problema viene como remata el remate: muchos los llamados y pocos los escogidos. Y peor con la visión voluntarista, estrecha y jesuítica, no exclusivamente, pero sí jesuítica, aunque no exclusivamente, de que no todos se salvan. Es evidente que no todos nos salvamos. Pero si yo lo interpreto así, muchos los llamados no son muchos. Porque si vamos a hablar de salvación, todos estamos llamados por la redención universal de Cristo, sin excluir a nadie del orden sobrenatural al que ha sido elevado todo el género humano. Todos están llamados.
y no muchos o pocos o la mitad. Porque si vamos al caso, vírgenes bobas y vírgenes sabias, 5 y 5, mitad. O si vamos al de los invitados del convite, uno solo para afuera porque no tenía la ropa nupcial. Entonces, ¿qué quedamos? ¿Son todos, son pocos, son muchos? ¿Es la mitad? ¿Es uno solo? Esto nos demuestra que nuestro Señor sobre el tema no quiso decir nada. Entonces, si Dios no quiso decir nada, no lo quieran decir los porteros del edificio por encima de los dueños de los apartamentos. Oiga, ¿qué pasa? ¿O es que hay mucho curita con vocación de portero? Lo ponen a cuidar la puerta y se cree el dueño del edificio. Se creen dueños de la iglesia y del cielo y de Dios. Oiga, un momento. Las cosas tienen su medida. No se invierten. Hay un orden, una jerarquía. Pero el pater familia es Dios. El capataz será muy capataz, pero no es Dios. Pues bien, entonces todos estamos llamados. Todos hemos sido redimidos, pero no todos nos salvamos. Porque ahí ya empieza a jugar nuestra voluntad, libre albedrío. Le respondo sí o no a Dios. Pero Dios llama a todos. Entonces no pueden ser muchos. Si literalmente lo interpretamos así, caemos en el predestinacionismo de Calvino, el buen hereje nórdico. ¿Qué hace? Muy facilito, a lo judaico. Dios elige a los elegidos y los salva, y reprueba a los no elegidos, y si se condenan, las ratas, los perros. Eso piensan los judíos, y eso piensa Calvino, que es judío mentalmente, porque el protestantismo es judaico, y los maometanos también. Así que muy sencillito, si soy del pueblo elegido, llámelo como lo llame, me salvo. Y si no soy elegido, me condeno. Eso es una herejía. Porque Dios predestina a la salvación, no predestina a la condenación. Y no confundamos providencia divina general con predestinación salvífica particular. Aquí hay que hablar mucho de teología y no va a ser el caso ni hay el tiempo, pero por lo menos que se distinga en qué parámetros teológicos doctrinales se habla. Pero como los curas no saben ni dónde están parados y el merengue que tienen, entonces es muy fácil cortar por la vía rápida, voluntarista, y se acabó. Y así creo yo que hago la gran obra de Dios, tu abuela. Porque por eso en parte estamos en esta magna herejía estúpida de hoy. Y que ahora ya nadie cree en el infierno, se les ríe por las estupideces que dicen. Faltos de teología. Claro que hay un misterio y hay que saberlo explicar en lo que tiene de explicable, pero no caer en absurdos. Entonces, por lo menos
tener claro que Dios no predestina a nadie al infierno, porque entonces estaría diciendo, yo te voy a crear a ti para que te condenes. Eso iría contra la esencia de Dios. Otra cosa es que me crea a mí y a todos para que nos salvemos, y que cada uno, por su libre albedrío, que Dios no coerciona, no obliga, no impone, porque tengo yo, por eso soy libre, para que ame libremente a Dios, no impositivamente. Ese es el problema de la libertad, y me desvíe y diga no. Hasta ahí queda claro. Ese es el gran misterio. Pero queda claro, Dios no predestina a nadie a que se condene. Y si les prepara un infierno a los ángeles malditos y a los hombres que se condenan, es porque ellos se la han buscado. No quieren a Dios, no soportan a Dios. Y si Dios está en todas partes, ¿cómo hago? Bueno, le hacemos un lugar especial, le abrimos un cupito por ahí, y eso es el infierno. Con fueguito eterno. Tremendo, pero es así. Porque la propia voluntad se niega a amar a Dios. ¿Y qué mayor infierno que renunciar a Dios? Podríamos decir que es más infierno que Dios los obligara a estar en su presencia. Es como si alguien odia a otro y le obliga. Te sientas conmigo a tomarte la sopa todo el día frente a mí. No, prefiere, se va. Bueno, lo deja. Y le prepara un lugar allá al infierno. Hasta en eso se ve la bondad de Dios. Porque los podría obligar a que le soportaran la presencia. Que no soportan, que detestan, que odian. Misterio, amor y odio. Y por eso la santidad está en la calidad del amor, la calidad de la adhesión, en esa relación amorosa. Así cuando ven como una mujer medio casquivana que no ama a nadie o ama a todos, o un hombre que ama a una mujer pero tiene 20 concubinas, pero el verdadero amor es exclusivo y adhiere indisolublemente. Entonces, ¿cuántos tenemos el concepto de santidad, de amor indisoluble del alma con Dios? Y esto no se dice, mucho que se diga. Y de esa adhesión, y de esa renuncia, y de ese sacrificio amoroso y con penetración está la santidad, la medida. Ama y haz lo que quieras, decía el gran San Agustín. Y aquí habría mucho que decir. Toda la espiritualidad, toda la santificación, todos los retiros que se predican, todas las conferencias espirituales se reducen a eso, a esa calidad amorosa de adhesión a Dios. Por eso, si nos queremos santificar, que esa adhesión sea íntima, profunda e indisoluble. Y por eso
el que ama verdaderamente a Dios, indisolublemente a Dios, adheriendo plenamente a Dios y renunciando a todo lo que no es Dios, es santo. Y vaya que santazo. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, vemos cómo Dios llama a todos. Pero entonces, ¿por qué dice muchos y no todos? Porque muchos no son todos. Entonces ahí está el problema. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, el padre Castellani dice no hay que tomarlo literalmente. Está bien. Hay que mirar que la vía a la condenación es ancha, al cielo es estrecha, perfecto. Que la santidad tiene grados, perfecto. Pero no se puede tomar literalmente. Bueno. Pero, si tenemos una concepción apocalíptico milenarista, sí se puede interpretar literalmente, incluso sin tenerla, porque también puede ser la viña, no el cielo, sino la iglesia, llamados para trabajar dentro de la iglesia como ministros de la iglesia a diferentes horas, y no todos responden al llamamiento. Se entiende también literalmente clarísimo ahí. Muchos llamados a ser ministros de la iglesia y pocos los escogidos, los que aceptan. Y dentro de los que aceptan, que perseveran. Porque ¿cuántos no cuelgan los hábitos hoy? Clarísimo. No hay problema. Pero aún ahondando más, con una concepción apocalíptico milenarista, no hay ningún problema para interpretarlo literalísimamente y de una manera más profunda y plena, sin excluir las otras, pero jerárquicamente superior. Y muchos son llamados al reino de Cristo en esta tierra, pero no todos son escogidos. ¿Por qué? Porque hay primera resurrección. Si no eres llamado a la primera resurrección, no estás. No solamente hay primera resurrección, que no sabemos si son todos los santos, tanto que están en el cielo como en el purgatorio, o si es una parte, pero vean el espectro, qué amplio que es, o también los arrebatados o raptados, y no como estúpidamente por ahí alguno dice que son distintos. Raptados y arrebatados es lo mismo en el texto y contexto escriturístico. Y no es la iglesia, como dice el padre Antonio Van Ristel, para salvar la jerarquía de la iglesia, porque no le entra. Bueno, pobre ahí, falla, ¿qué hacemos? Aunque tiene un excelente libro. Pues bien, y muy milenarista, pero no todo se vale.
Pues bien, los raptados o arrebatados, que morirán o no, y que si mueren son inmediatamente transformados, o son transformados en los aires sin morir, como da a entender Santo Tomás. Pero si llegasen a morir, mueren y resucitan en un abrir y cerrar de ojos. Entonces no todos son ni de la primera resurrección, ni todos los que están vivos, porque la primera resurrección es de los que están muertos. Los que están vivos serán arrebatados o raptados y transformados, mueran o no previamente, resucitando inmediatamente. ¿Ven cómo se abre el compás? Pero aquí no para la cosa, no termina la fiesta. Hay tela. Los viadores, no todos van a ser viadores, y viadores de los judíos y de los gentiles, que serán los que procrearán durante el milenio, porque los otros tienen vida angelical, cuasi como el Olimpo, del cual de ahí sale la mitología griega de una realidad que ha sido tergiversada. La Jerusalén celeste. Claro que aquí el padre Castellani mete la pata porque dice que cómo va a haber dos Jerusalenes, entonces por el precio de 2 meto 3. No, aquí se pasó. ¿Y por qué digo no? Porque San Ireneo lo explica muy bien. Ahora, yo no tengo la culpa que el padre Castellani no haya leído San Ireneo o esta parte o no lo haya recordado. Pero creo que con San Ireneo tengo el respaldo, mártir, obispo y de la iglesia primitiva, milenarista. ¿Qué más quieren? Y si quieren hasta francés. Pues bien, entonces, porque allá fue a parar. Pues bien, entonces vemos que no todos son elegidos ni para la primera resurrección, ni para el arrebato o rapto, ni para ser viadores. Entonces muchos llamados y pocos los escogidos. Ahí se entiende clarísima y literalísimamente con esa visión apocalíptico milenarista. Que nadie lo haya dicho, pues, ¿qué voy a hacer? Algo tendrá alguien que poner de cosecha propia cuando los tiempos se van cumpliendo. Yo no tengo la culpa. Las cosas como son. Lo que es perdonable antes no es perdonable hoy. Y lo que es perdonable hoy quizás mañana no, porque cuando las cosas se van evidenciando y nos van forzando, las cosas se tienen que ir viendo. Y yo no me puedo remontar retrógradamente en un pasado trunco. Pues bien, así vemos cómo a cabalidad, sin excluir todo lo demás, se puede interpretar literalísimamente esta parábola tan difícil, como dice el padre Castellani. Y la dificultad, mis estimados hermanos, desaparece. Habrá el misterio, pero la dificultad para entenderla, como me lo propone la Iglesia, si no tengo prejuicios privados, personales y los peores, sociales, que me impidan la libertad de la exégesis verdadera,
Porque ese es el problema. Los prejuicios, sobre todo sociales, antimilenaristas y antiapocalípticos. Y por eso entonces me quedo con restauraciones a medias hechas por hombres, efímeros. Y me contento, como el idiota, con ser novia de un día y no la esposa perdurable del rey. Y por eso interpretaciones falsas de Fátima, del triunfo de la Iglesia, por prejuicios sociales. Y no me hace falta dar nombres, porque lo que interesa no son los nombres, sino las cosas, las realidades y los hechos, y que sepamos de qué estamos hablando y qué es lo que debemos de ver. Entonces, me queda claro que no tengo que tener ninguna esperanza humana en ninguna restauración humana, y que solamente Cristo Rey es el único Salvador. Y que si llega a haber una monta, una mejora, eso no es la restauración. Como la merienda no es el banquete, y menos con octava. El noviazgo no es el matrimonio. Pero los restauracionistas, al igual que el hombre moderno de hoy, cree que el noviazgo es el matrimonio y por eso viva la pepa. Entonces, restauración aunque dure 25 años, y cito a la Salet fuera de contexto, cuando si no entiendo, tengo que decir no entiendo, pero si tengo entelequia apocalíptico milenarista, sí entiendo, y se aclara la cosa. Y así puede decirse con San Pío X, omnia instaurar en Cristo, todo instaurarlo en Cristo. Y Monseñor Lefebvre, fiel discípulo, decía, el instaurare se entiende mejor con recapitulare, todo recapitularlo en Cristo. Y milenarísticamente, digo yo, se entiende entonces todo recapitularlo en Cristo Rey, el día de su parucía, con el inicio de su milenio. Y queda clarito. Y por eso se habla de primera resurrección y de segunda, y son dogmas de fe. Yo no tengo derecho de negar la primera resurrección. Si la niego, soy hereje. Ojo. Por eso se la escamotea y se dice con San Agustín que varió interpretándolo alegóricamente, sí, pero con alegorías no tenemos el pan y el agua. Podría ser poesía. Entonces, aterricemos. Y que te aterrice San Agustín, que no negaba lo que él antes había profesado. Cuidado, él cambió, se espiritualizó, él alegorizó, siguió a San Jerónimo, siguiendo a Orígenes, alegorista, que terminó castrado, pobrecito. Sí, porque todos estos, si fueran literalistas, se tendrían que decapitar la cabeza por brutos. Entonces sigan alegorizando para que sobrevivan en la poesía de su idilio restauracionista. Claro. Y el que no sabe, que no se meta. Pero las cosas como son.
Y el que quiera saber más, que se lea la obra de San Ireneo, compendiada y explicada por el padre Antonio Orbe, que ya murió, que es uno de los mundialmente reconocidos exégetas del pensamiento de la iglesia primitiva en San Ireneo y la gnosis. Entonces, pues bien, mis estimados hermanos, vemos cómo la dificultad con el enfoque apocalíptico milenarista se esclarece, se plenifica y se expande y nos da esperanza, porque esa será la única esperanza para sobrevivir en un mundo que está hundido en el estiércol, aunque lo maquillemos y digamos que es perfume francés o crema chantilly, aunque estamos comiendo otra cosa. Pero como sarna con gusto no pica, pues ahí está. Pues bien, mis estimados hermanos, creo que la epístola, el evangelio de hoy, con esta parábola de hoy, es de una gran esperanza en medio de esta hecatombe apocalíptica que vemos y que es innegable solamente para aquellos que no son de Cristo. Porque si yo soy de Cristo y no entiendo el Apocalipsis y no entiendo el milenio, por lo menos no lo niego, lo dejo ahí quieto, me pongo a rezar, a estudiar, a pensar. Pero si me pongo a combatirlo, cuidado, no son de Cristo. Por eso, cuidado con todo aquel que en el día de hoy se atreva a ir contra el Apocalipsis y el milenarismo patrístico. Pidámosle a la Santísima Virgen María que nos ayude a comprender estas cosas, a meditarlas y a esperarlas, porque serán las únicas que nos hagan soportar este desquicio descomunal de la gran apostasía, de la gran tribulación, esperanzados en ver a Cristo Rey y a apresurar su venida pidiendo Maranatá, ven Señor Jesús. Así termina San Juan, el discípulo más amado de nuestro Señor Jesucristo. Si queremos imitar a San Juan, pidamos cada día, ven Señor Jesús. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.